mucho más crudo. El guión de un podcast que narra una historia de superación al límite. Y es brutal. Nuestra misión hoy es precisamente esa, desgranar esta historia para entender no solo cómo se cuenta algo tan impactante, sino, qué lecciones podemos sacar sobre la resiliencia humana. Sobre todo cuando todo parece perdido, que es donde nos sitúa la historia. El arranque te deja sin aliento, literalmente. El protagonista sufre 4 paradas respiratorias, 4 veces en las que su cuerpo se rinde y roza la muerte. Y lo más increíble para mí es que en esta narración ese colapso No, es el punto de partida, el verdadero punto de partida de una transformación radical. exacto. Pero antes de llegar a ese momento tan crítico, el guión nos da un contexto clave. Nos sitúa con un protagonista que empieza a trabajar a los 16 años. Y esto ya nos dice mucho. Muchísimo. Hablamos de una entrada muy prematura en el mundo de las responsabilidades, de los adultos, una de esas situaciones que, por un lado, te curten, pero, por otro, Pasan una factura invisible, una factura que se va acumulando, año tras año. claro, Es un patrón muy reconocible en nuestra sociedad, ¿no? El normalizar el agotamiento. el cansancio funcional que dicen algunos. Eso es. Vivimos en ese estado donde el cuerpo te envía señales de advertencia constantes, aumento de peso, fatiga crónica, y la respuesta es ignorarlas, seguir adelante, seguir adelante. La historia describe esta fase inicial no como una enfermedad concreta con un nombre, sino como un lento desgaste. Una espiral descendente. Exacto. Una espiral en la que mucha gente se puede sentir identificada. Totalmente. Es esa sensación de que tu energía vital se está agotando y no sabes muy bien por qué. El guión lo describe como un deterioro sin pausa. Una frase demoledora. Y creo que ahí está la clave. No es un golpe súbito, es una erosión lenta, que te va minando por dentro hasta que, claro, el sistema colapsa. Y vaya si colapsó. Y aquí es donde la narrativa nos golpea con toda su crudeza. Llega la crisis. Las 4 paradas respiratorias. Desde un punto de vista psicológico, lo más devastador no es el evento en sí, es la repetición. Claro. Un único evento, bueno, puedes verlo como un accidente, mala suerte. Pero 4, 4 es un patrón. Es tu propio cuerpo, que es el único vehículo que tienes para existir, fallándote de la manera más fundamental. El guión lo verbaliza de una forma que se te clava. Dice, 4 veces tu cuerpo te dijo, ya no puedo más. Uf. Me parece una personificación brutal. No es un fallo mecánico, es un mensaje que, si lo ignoras, te mata. Claro. ¿Cómo se gestiona eso? O sea, ¿cómo vuelves a confiar en tu propio organismo después de algo así? Esa es la pregunta del millón. La confianza en el propio cuerpo es algo que damos por sentado, hasta que se rompe. Y cuando se rompe, El mundo se convierte en un lugar aterrador. Cada sensación extraña, cada pequeño dolor, lo puedes interpretar como el preludio de la siguiente catástrofe. El miedo constante. Medicación, hospitales, la sensación de estar en un pozo sin fondo. Se pierde por completo la sensación de control. sobre tu propia vida. Exacto. Y es justo ahí, en lo más hondo del pozo, cuando la historia da un giro. Marca una fecha concreta. 2016. El punto de inflexión. El momento en que el protagonista se mira al espejo y toma una decisión que lo cambia todo. No es una resolución de año nuevo. No, es un ultimátum. Es lo que se conoce como tocar fondo. Sí, es un concepto que a veces se romantiza, pero psicológicamente es un estado de desesperación absoluta. Es el punto en el que el dolor de seguir igual se vuelve Más grande que el miedo a cambiar. lo desconocido que implica cambiar. Es un momento de lucidez brutal en medio del caos. Y aquí es donde se pone muy interesante. El protagonista verbaliza esa lucidez con una frase, de una honestidad aplastante. O cambio o me destruyo. Directa. Y lo que me fascina es que, llegado a este punto, las soluciones de siempre ya no sirven. El guión deja claro que el gimnasio o las dietas convencionales ya no eran una opción. Porque esas soluciones por lo general abordan solo los síntomas, no la raíz del problema. Apuntarse a un gimnasio es una solución para el cuerpo, pero el problema no era solo físico. Era un colapso del sistema entero. Cuerpo, mente, espíritu. El agotamiento era existencial. Totalmente. Cuando el problema es tan profundo, necesitas una solución igual de profunda. No basta con un nuevo programa de ejercicios, se necesita un nuevo propósito, una nueva forma de conectar con la vida. Y la respuesta no estaba en una consulta médica ni en un gimnasio. ¿No? Estaba en el bosque,
El protagonista descubre el bushcraft, que se define como el arte de vivir en la naturaleza con técnicas tradicionales. que a primera vista puede sonar como un hobby, pero en este contexto se convierte en mucho más. Muchísimo más. Es una forma de terapia a través de la acción. Pensemos en lo que la enfermedad le había quitado. El control, la competencia, la confianza. Ahora imagina lo que significa, en ese estado de fragilidad, aprender a hacer algo tan primario y poderoso como encender un fuego sin un mechero. O construir un refugio. O construir un refugio con tus propias manos. Cada una de esas pequeñas victorias es un acto de reafirmación. Es decirle al universo y sobre todo a uno mismo, todavía soy capaz. Puedo cuidarme. ¿Puede influir en mi entorno? Exacto. Es como reconstruir la autoestima desde los cimientos, pero con ladrillos muy básicos, muy tangibles. Muy reales. El guión lo describe a la perfección. Cada caminata, una terapia. Cada habilidad aprendida, una victoria. No es una cura mágica de la noche a la mañana. Es un proceso lento, basado en la constancia, la pasión, es trabajo duro. Y lo fascinante es la inversión de roles que se produce. La naturaleza, que para una persona en un estado vulnerable podría ser percibida como un entorno hostil, amenazante, Ujú. se convierte en el principal agente sanador. Exacto. Proporciona un entorno que no juzga. No te pregunta por qué estás gordo o por qué estás cansado. Simplemente está ahí. Simplemente está. Y esa neutralidad es increíblemente sanadora. Permite que la persona se reconstruya a su propio ritmo, sin la presión del juicio social o personal. Es una reconexión con lo esencial. Y esa conexión es tan profunda que transforma por completo su vida. No se limita a recuperarse, es que encuentra una nueva vocación. Da el siguiente paso. Se forma, obtiene titulaciones y se convierte en instructor certificado. El guión lo resume en una frase potentísima. De estudiante a maestro, de víctima a guía. Ese paso es fundamental en cualquier proceso de crecimiento postraumático. El receptor de ayuda a ser quien la ofrece es la señal definitiva de que la herida no solo ha cicatrizado, sino que se ha convertido en una fuente de fortaleza. Y de sabiduría. Has integrado la experiencia de tal manera que ahora puedes usarla para iluminar el camino de otros. Es un acto de generosidad que a su vez te refuerza. Cierra el círculo. Y para canalizar esa vocación, creó una plataforma, appsurvival.com. No es solo un blog técnico sobre cómo hacer nudos o purificar agua. La propuesta va mucho más allá. Porque él entiende que las lecciones del bosque son metáforas para la vida. La supervivencia no es solo saber qué hacer si te pierdes en la montaña. La verdadera supervivencia está en el día a día. Está en gestionar el estrés en la oficina, superar una ruptura o levantarte de la cama en un día oscuro. Lo que comparte son herramientas de resiliencia. Aplicables a la jungla de asfalto. Y una de las filosofías centrales que transmite es la de tomarse los tiempos para recuperarse. Un mensaje importantísimo. Esto choca frontalmente con la cultura de la productividad, inmediatez, que nos dice que tenemos que estar siempre bien, siempre activos. Es un mensaje radicalmente necesario hoy en día. Vivimos bajo la tiranía de la recuperación instantánea. Si estás mal, tómate una pastilla y vuelve al trabajo mañana. Esta historia nos recuerda que la sanación, de verdad, es un proceso orgánico. Tiene sus propios ritmos, como las estaciones en la naturaleza. Hay momentos de crecimiento y momentos de barbecho. Exacto. Hay caídas. Y el guión es honesto con eso. Dice, hay proceso, hay caídas, hay aprendizaje. Aceptar esto es un acto de compasión hacia uno mismo. Y es la única forma sostenible de recuperarse a largo plazo. La única. De acuerdo. Y justo cuando parece que hemos llegado a la conclusión perfecta, al final feliz de la película, la narración da un último giro. Sí. Y sinceramente es la parte que a mí me parece más valiente y más honesta de todo el relato. Sin duda. Es el momento que eleva la historia por encima del cliché y la convierte en algo profundamente real y útil. Nos revela, sin tapujos, que la lucha no ha terminado, que en el momento presente el protagonista está atravesando otra situación personal muy complicada. No hay un vivió feliz para siempre. La vida sigue siendo vida, con sus desafíos, con sus crisis. A algunas personas esto podría parecerles un final deprimente, pero a mí me parece todo lo contrario. Un final feliz de cuento de hadas nos daría una satisfacción momentánea, pero también sería una mentira. Claro. La vida no es un problema que se resuelve de una vez por todas. La resiliencia no es una armadura que te vuelve invulnerable. Lo que esta historia nos muestra es que la verdadera diferencia no es la ausencia de problemas, Sino cómo te enfrentas a ellos. El protagonista ya no afronta esta nueva crisis desde el mismo lugar.
Ya no parte de cero, ahora tiene una caja de herramientas forjada en el fuego de la experiencia anterior. Tiene perspectiva. Y el guión pone en su boca la frase que lo resume todo, la quinta esencia de la resiliencia ganada a pulso. De peores he salido. Y esa frase no es optimismo ciego, no es un mantra vacío. No, Es una afirmación basada en evidencia empírica. Es la calma que te da el saber que ya has sobrevivido a lo que parecía insuperable. es la sabiduría. De la cicatriz. El guión lo define como saber cuándo empujar y cuándo descansar. Ya no es una lucha desesperada y caótica. Es entender que a veces la decisión más valiente y estratégica no es seguir luchando, sino parar, recuperarse y esperar el momento adecuado. Entonces, si lo resumimos, ¿con qué nos quedamos de este análisis? Esta historia nos muestra la anatomía de una transformación. Una transformación radical. Comienza con un colapso total, pasa por un punto de quiebre donde la única opción es cambiarlo todo y encuentra en la conexión con habilidades primarias una forma de reconstruir la confianza. Y el propósito. Y el propósito. Y lo más importante, nos enseña que la resiliencia no es un destino, sino un camino que se sigue recorriendo cada día. Exactamente. La narrativa es poderosa porque es honesta. No nos vende una solución fácil, sino un mapa de un territorio difícil. Sí, Y nos muestra que incluso desde el punto más bajo es posible encontrar un camino de vuelta, y que ese camino, aunque duro, te deja más preparado para lo que sea que la vida te ponga por delante. y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que se queda flotando después de analizar esta historia. A ver, Para su protagonista, el catalizador, el ancla, fue el bushcraft, fue la naturaleza. Pero, ¿qué pasa con quien no tiene un bosque cerca o simplemente no conecta con ese mundo? Esa es la pregunta que cada persona debe responder por sí misma y creo que es la gran invitación de esta historia. Nos obliga a plantearnos, ¿cuál podría ser nuestro propio bushcraft, nuestro ancla personal? eso es. ¿Qué actividad, qué habilidad, qué pasión podría servirnos como vehículo para reconstruir la confianza y encontrar un propósito cuando todo parece perdido? Es una pregunta muy potente. Podría ser aprender a cocinar, a tocar un instrumento musical, programar, reparar muebles viejos, escribir poesía, cualquier cosa. La clave no está en la actividad en sí, sino en que cumpla dos condiciones. Primero, que sea algo tangible, que te permita ver un progreso real y te devuelva esa sensación de competencia. De control. Y segundo, que te absorba por completo, que te permita entrar en ese estado de flujo, donde las preocupaciones se desvanecen. Encontrar y cultivar esa actividad es como construir tu propio refugio personal, un lugar al que siempre puedes volver para recuperar fuerzas antes de enfrentarte, de nuevo, a la intemperie.